Dile al que está al lado, vamos a dar a luz la verdad. ¿Podemos dar a luz la verdad o la mentira? Tú escoges y yo escojo. Bueno, entonces vamos a ir a este libro de Apocalipsis. Bueno, mucha gente le tiene como temor al libro de Apocalipsis porque piensa que es solamente para los juicios, los finales, de los tiempos finales. Y si bien, pues hay partes que nos dan como un entendimiento de ciertas cosas que no son fáciles, pero el libro de Apocalipsis ya hay una revelación más nueva. Creo que el Espíritu Santo va llevándonos a niveles mayores. Por ejemplo, hace un tiempo no se creía mucho en las sanidades y ahora ya, gracias a Dios, algunos abrieron brecha. Y le damos un saludo a los pastores de Estados Unidos, a Cristina, a Diego, a los pastores de Espinel. Demos un aplauso al Señor por ellos, qué lindo. Bueno, muchas personas han abierto brechas de cosas que están en la palabra, pero que por mucho tiempo le creímos al enemigo una mentira y por eso no se daba, porque como es por fe. Pero Apocalipsis es un libro de reino, de gobierno, y vamos a entenderlo porque es un libro que nos da mucha luz, mucho entendimiento para cada generación, ¿no? No solamente para los tiempos finales. Y yo creo que todavía el Señor está extendiendo su misericordia porque mucha gente se perdería y Dios quiere salvar. Él dice que no quiere que el impío muera, sino que se salve. Y creo que viene un tiempo de cosecha y tenemos que dar a luz las promesas de Dios. Amén, iglesia. Está hablando al mensaje a Filadelfia, que era una iglesia, pero hoy es una iglesia que está vigente. Le habla a las 7 iglesias que siguen vigentes estas palabras. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, ya sabemos quién es, ¿no? Cristo. El verdadero, Él es la verdad, la vida y el camino. Amén. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Tremendo, ¿no? Y cierra y ninguno abre. El Señor, el Padre le entregó las llaves a Jesús. Y vamos a ver cómo el Señor nos entrega las llaves. Y a veces no las tomamos. Pero vamos con la ayuda del Espíritu Santo, a entender cómo tenemos que tomar esas llaves que Jesús nos ha dado. Él se las arrebató a Satanás y le costó la cruz. Y a veces no valoramos eso. A veces todavía seguimos creyendo en la mentira del enemigo. Y él es mentiroso desde el principio. Pero la mentira se vuelve verdad cuando nosotros lo aceptamos. Y ahorita lo vamos a ver. Por eso creo que si nosotros queremos honrar a Cristo, tenemos que tomar esas llaves. Y Él es la puerta también. Vamos a ver que me parece tan precioso, es la puerta maravillosa. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y yo creo que el Señor nos dice en esta noche, a cada uno, chicos, a los que nos están viendo, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ojalá la puedas cruzar, porque es por fe, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Hay otras versiones que dicen ser cristianos, y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado mi verdad, ¿sí? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y sin duda estamos pasando un momento de prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, el mundo entero. Creo que estamos en ese momento, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dile al que está al lado, retén lo que tienes, del Señor obviamente, lo que tienes en el Señor. Para que nadie tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios. Y qué lindo que son las columnas del Señor. Somos nosotros, somos esas piedras vivas. Y nunca más saldrán de allí, amén. Qué tremenda promesa. Dice, y nunca más saldrán. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Amén y amén. Vamos, iglesia, démosle un aplauso a esta poderosa palabra del Señor en esta noche, para este tiempo y para esta hora. Bueno, creo que es un tiempo que estamos pasando de prueba. Pues lo vemos en Santiago, el mal no viene de Dios. Dice que no, él no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie. Pero estamos pasando un tiempo difícil, pero es precioso cuando hay un tiempo difícil, Dios siempre tendrá una puerta de salida para la victoria. Hay puertas también del enemigo, por eso el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y es importante que tengamos en cuenta qué tenemos que hacer para ser esa iglesia que tiene las llaves, esa iglesia que puede abrir las puertas. Y acá estaba hablando de David, y yo creo que pues David fue un hombre tremendo, era un guerrero, era un hombre con debilidades como ustedes y yo. Cometió pecados y fuertes, me parece a mí, como cometemos. Pero ¿saben qué? Algo pasó con David, era que él amaba al Señor. Él amaba la presencia de Dios y era un guerrero. Y les cuento que las llaves están para los que guerrean, las conquista y conquista para el Señor. Demos un aplauso al Señor por cada guerrero que está guerreando. A pesar de que tengas poca fuerza, el Señor ve que tú estás guerreando por su obra, por sus planes. Y David era un hombre que guerreaba por los planes de Dios. Fue un adorador. Hoy el Señor dio una palabra a través del pastor, que los adoradores tienen una unción y tremenda. Y no estamos hablando de solamente cantar. Eso es fácil y eso todos lo podemos hacer. El adorador es en el espíritu y en la verdad. En la verdad. Y perseverar en la verdad a veces no es fácil. Que no importa las circunstancias por las que estás pasando, porque hay una verdad mayor que ese hecho circunstancial que puede ser una mentira temporal. Y de eso va a hablar el Señor a través de esta palabra. Y realmente que esas puertas que tenemos acá en la tierra, hay puertas del enemigo que cierran a las personas en momentos. Hay puertas del enemigo que pueden tener una persona en una situación de angustia, en una situación de enfermedad. Eso es lo que se llama, y está en la palabra de Dios. Por eso el Señor habló de esto con claridad. Y hay cosas que están como cerradas y el diablo siempre va a tratar de cerrar las puertas de bendición. Obvio, él la va a tratar de cerrar. Pero el Señor nos habla que si nosotros somos esos hombres y mujeres que amamos al Señor, y yo creo que cada día que pasamos podemos conocerlo más, y el que conoce al Señor lo va a amar. Eso sí, yo creo que no hay duda de eso. Si tú conoces a Dios, lo vas a amar y vas a querer estar en las batallas de Él y vas a querer conquistar para Él. Y eso fue David, un hombre guerrero, un hombre que le consultaba al Señor cada decisión que tenía que tomar. Un hombre que tuvo equivocaciones, pero que decía: Señor, no me quites tu espíritu, y si tienes que tratar conmigo, trata, y si tienes que formarme, fórmame. Pero él no quería perder lo más importante. Y si tú eres un hombre y una mujer que ama al Señor, que va por sus conquistas y sus batallas, estas palabras para ti. Y si no, pues estamos a tiempo de enderezar nuestro camino. Y acá dice algo precioso, dice que Él tiene una puerta abierta. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta que primero nos abre la salvación, pero también es la puerta que abre al reino de los cielos, a las conquistas, a lo que el Señor quiere que avancemos. Y muchas veces en ministraciones hemos visto cómo Dios abre puertas y las personas no salen de la frustración, no salen de la amargura, porque en el espíritu tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Dios no forza, Él es un caballero. Y la voluntad es muy importante. Y en estos días de intercesión el Señor nos decía eso. No sé si se acuerdan, en una intercesión dijo que nosotros nos aferrábamos a la frustración. Nos aferrábamos a las ofensas, nos aferramos al pasado, a lo que nos hicieron,
a las heridas. Y el Señor te ha abierto una puerta para decirte, yo quiero que salgas de ese momento. Sal de esa frustración, sal de ese pecado. Obviamente que hay un camino para salir del pecado que se llama el arrepentimiento. Obviamente que eso tiene un camino. Pero Jesús tiene una puerta abierta para ti, del fracaso que tuviste, de la pérdida que tuviste, de las heridas que tuviste. Hoy, por ejemplo, sentí que habían personas que cerraron la puerta por las ofensas, porque es que las puertas se abren a la manera de la palabra de Dios. No es como yo quiero, Señor, bendíceme, y yo hago lo que quiero. No, es la palabra de verdad. Esa es la puerta y la llave que Dios nos da. Una de las llaves es el perdón. Y hay muchas llaves que Jesús nos da a través de la palabra. Y por eso el Señor dice, yo tengo una puerta abierta. Y nos habla, aunque tengas poca fuerza. Ellos estaban pasando una batalla como estamos pasando ahorita. Y yo creo que mucha gente está debilitada también por la batalla. Pero sabes, ese no es problema para Dios. Porque Dios te puede fortalecer. Si estás cansado, Bellita, ayúdame, amor. Si estás pasando un momento difícil y tienes poca fuerza, o crees que no tienes la sabiduría suficiente, como a veces nos pasa, pero Santiago 1 dice, y el Señor nos lo habló esta mañana, dice, pídeme sabiduría, pídeme, aun si no la tienes, pídemela y yo te la daré, y te la daré, y si me pides con fe. Y acá el Señor nos dice que es necesario, pero hay algo que es lindo, dice, pero has guardado mi palabra, aún en medio de la persecución. Porque es muy fácil creer en la palabra de Dios cuando todo está bien. Y este es un tiempo donde Dios está permitiendo, no es que lo mande Él. Está probando a sus hijos. Si tú crees. Y hoy sentí una palabra para alguien. Y también está en Deuteronomio. Has pasado momentos difíciles. Pero el Señor dice, te he estado probando para la postre hacerte bien. Dios nos ejercita para desarrollar más fe, porque esa fe te va a llevar más. De pronto estás pasando una batalla con tu esposo, con tus hijos, pero es que Dios no solamente quiere sanar a tu esposo, a tus hijos. El Señor quiere ensancharte para que Dios te utilice, porque Dios está pensando en más. Y en estos días alguien me dijo que había ministerios que no habían pasado el tema del COVID, ¿no? Y yo no me sentí mal porque dije, gracias Padre. Acá en este ministerio hemos tenido que guerrear. Los primeros días nos tocó al pastor y a mí, creo que era uno de los primeros casos de COVID, ahí en el condominio. Y aprendimos a guerrear. Y aprendimos a no tenerle miedo por la misericordia de Dios. Entonces, Dios a veces te desarrolla es en el campo. Señor, dame fe, dame la unción de sanidad. Y el Señor en estos días dijo que iba a incrementar la unción de sanidad sobre este ministerio. Y demos un aplauso al Señor por eso. Vamos, familia, es una puerta que el Señor quiere seguir abriendo y abriendo. Y Dios te va desarrollando, Él tiene un camino. Y por eso acá dice que no has guardado mi palabra, o sea, has seguido creyendo a pesar de, familia. Porque es que creer cuando las cosas están bien, eso es fácil. No es necesario la fe. Para eso no es necesario la fe. Entonces, familia, necesitamos que nosotros sigamos perseverando en la palabra de verdad. Porque saben, la palabra de verdad será perseguida. ¿Sabíamos eso? La palabra de Dios es la perseguida. Satanás nunca va a perseguir a Satanás, ni sus mentiras. ¿O sí? Pues no. Como decía el Señor, pues Satanás no va a sacar a Satanás. La mentira nunca la va a perseguir él. La verdad sí. Y en casos, esa verdad en un momento dado tendrá que morir. Persiguió a Cristo, que era la verdad, hasta la muerte. Pero los que perseveran, los que siguen creyendo en esa verdad que Dios les ha dicho, si Dios te lo dijo, Él no miente. Hay solo una cosa imposible para Dios: que te mienta. Pero ¿saben cuál es el problema de la mentira? Que cuando la persona la toma, o cuando la tomamos la mentira de Satanás, porque él es un mentiroso, él le mintió a Adán y a Eva y le creyeron y vino el pecado. Cuando ustedes y yo le creemos la mentira a Satanás, porque dice que él seduce los sentidos, seduce
La serpiente antigua seduce lo que ves, lo que sientes. Por eso el cristiano no debe vivir por lo que ve ni lo que siente, sino por el Espíritu, que es más grande y más poderoso, y necesitamos ejercitarlo. Pero si la persona acepta esa mentira, ya se le vuelve una verdad. Es como el virus. A mí me ha impactado cómo el Señor nos enseña a través de este virus, que no es de Él, pero nos enseña. Porque Él, hasta lo que el enemigo trata de hacer, Él puede entresacar lo precioso de lo vil. El virus no puede hacer daño hasta que no entra en una célula. No puede hacer daño. Necesita una célula para manifestarse. Y la mentira del Satanás es lo mismo. Solamente puede concretarse la mentira en el mundo natural si la persona lo acepta. Y por eso es importante, como dice acá en la palabra, que guardemos la palabra de la paciencia. Y esa paciencia nos habla en Santiago 1 también. Y dice, gócese en las pruebas. Y uno, Señor, dice, gócese en las pruebas. A ver, Santiago 1 dice, tener por sumo gozo. El gozo no depende, no es del alma, el gozo viene del Espíritu. Y hay un gozo perpetuo sobre tu cabeza. Ahora, ¿a quién le estás poniendo la cabeza? ¿A quién le pones la cabeza? Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que les falte alguna cosa. Qué tremendo, ¿no? Y la paciencia, el origen de la paciencia, lo tenía por acá escrito, es upomone, que quiere decir perseverancia, constancia en el proceso, perseverancia. Por eso dice Santiago 1, cuando yo les permito pasar por algo, les permito pasar, no por una tentación, porque la tentación sí es del enemigo. Ahora, si la vences, Dios tiene una corona para ti. Aún la tentación no viene de Dios. Hay gente que dice, uy, no, es que esa tentación, no, eso no viene de Dios, dice la palabra. Es más, Él dice que Él da la salida de la tentación. Qué fidelidad y tan preciosa es nuestro Padre. Entonces, la paciencia va a ser la obra completa para llevarnos a más. Por eso dice, gózate con la prueba. Creo que todavía no estamos aprendiendo. Como las águilas cuando viene una tormenta, ellos no se asustan como los pajaritos que se van, que son lindos, pero se esconden. La tormenta la mira de frente y espera el mejor viento y sube más y vuela más. Y nosotros tenemos más que las águilas, tenemos unas alas espirituales. Y Dios te está perfeccionando para algo mayor. No te desanimes. Ese mismo Santiago nos dice, pídame sabiduría, porque no es fácil. La prueba no es fácil. Esta situación no es fácil. Pero es una situación donde tú puedes entresacar algo maravilloso. Y hay puertas abiertas aún en este tiempo. Y cuando hay tiempos más adversos es cuando el Señor se glorifica más. Pero para eso tenemos que perseverar. Por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra que es verdad, la palabra de Dios es verdad. Pero ¿estás perseverando en esa palabra? Y me impacta esta palabra que esta semana para mí fue como que Dios me alumbró el entendimiento. Dice Santiago 1, 18. Miren, vamos a ver Santiago para ver cómo opera la mentira y cómo opera la verdad. Dice acá en el 14, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es lo que está interior, que viene con pecado, por nuestro pecado y el pecado ancestral. O sea, la tentación no es de afuera, sino es de adentro y se unen. Vamos a ver cómo esto opera. Dice, después de que ha concebido, es decir, se ha embarazado, dicen otras versiones, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz, ¿qué? La muerte. Entonces, el pecado tiene eso, la mentira, porque yo creo que la mayoría pecamos por no creer la verdad. Piénselo, obvio.
Cuando tenemos miedo, pecamos. Una mujer que tiene miedo a quedar sola, de pronto entra en un pecado. Un hombre. Entonces, la mentira cuando la cree y la concupiscencia, que es esa tendencia que hay en herencias de pecado, y viene la tentación y la voluntad de la persona se rinde a esa mentira, va a concebir el pecado. Es un embarazo. Y ese pecado da luz, ¿qué? Muerte. Y eso lo estamos viendo ahorita. Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que resistir. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Estás tentado? Y no estamos hablando de solamente pecado, tentación de pecado de sexual o otra cosa, sino tentado a botar la toalla, tentado a deprimirte, tentado a fracasar, a no seguir adelante. Pero dice que el que ha soportado la tentación, que no viene de Dios, pero que Dios es tan precioso que si tú y yo la resistimos, hay una corona de vida. Mire, corona de vida. Y esta semana el Señor nos hizo orar con esta palabra para una persona que está enferma. ¿Estás enfermo? Busca la verdad de Dios, que es que Él ya te hizo sano. Y recibe la corona de vida. De pronto tienes que tener paciencia porque a veces la sanidad no es de un día a otro. O de pronto el Señor te llevará a perdonar, a arrepentirte. No sé, hay camino de sanidad. Pero busca la verdad del Señor, y la verdad es que Él ya pagó esa enfermedad en la cruz, ya pagó ese pecado en la cruz. Pero tú y yo tienes que ponerte de acuerdo con Él. Y miren lo que dice en el 17. Toda buena dádiva, dice, no vayan a errar. Toda buena dádiva viene de mí. ¿Por qué le creen al enemigo? Yo creo que para Jesús es muy doloroso que los seres humanos le creamos al enemigo. Dice, no erréis. Toda buena dádiva viene de mí. Todo don perfecto viene de mí, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y acá está para mí un tesoro que encontramos esta semana. Él, vamos a declarar, Él, de su voluntad. Miren lo importante de la voluntad. La voluntad es clave. Tú eres salvo porque tú decidiste, porque tuviste una voluntad. Pero no es suficiente decidir al principio, tienes que seguir perseverando, que eso dice acá, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ustedes y yo nacimos por la palabra de Dios, pero tú tuviste que tomarla. Hay gente que dice que porque hay que orar por una sanidad, porque Dios te sanó, pero tú tienes que tomarla y hay un camino y tienes que decidir. ¿Hay maldiciones en los cristianos? Hay gente que dice que no, sí. Jesús ya la llevó, pero tú tienes que tomar un camino y que Él ya Él llevó esa maldición. Pero tú tienes que unirte, ponerte de acuerdo. Por eso el Señor le preguntaba a las personas que le pareció uno raro, Señor, ¿qué quieres? Señor, pero si está ciego la persona, Padre, ¿cómo así que qué quiere? Sé sano, porque tienen que ponerse de acuerdo la voluntad. Y por eso acá el Señor nos dice que nacimos por esa palabra de verdad, para que seamos primicias de las criaturas. Y qué lindo saber que el nacimiento se da por alguien que concibió esa verdad. Ustedes y yo estamos acá porque alguien creyó, oró, batalló, tuvo paciencia. ¿Cuántas personas no oraron por ustedes por un avivamiento? ¿Cuántas personas no gimieron? ¿Cuántas personas no ayunaron? ¿Cuántas personas no sembraron, pero creyeron la palabra de verdad? Y ustedes y yo hoy somos cristianos. Démosle un aplauso al Señor porque esa verdad sigue vigente. Aleluya. Y bueno, por eso acá también recomienda pero ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si bien nacemos, pero tenemos que seguir tomando la palabra de verdad. Y esa palabra dar vida, tarde o temprano. Y el Señor por eso en Apocalipsis termina, nos dice, retén lo que tienes de mí. Yo te he dado una palabra, reténla. Puede ser que estés en un proceso, puede ser que yo te esté formando,
porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Pero reterna, no dejes que nadie te tome la corona. Persevera, cree, da luz las promesas de Dios. Y qué lindo, nosotros somos un ministerio de Sara y Abraham. Somos un ministerio que damos a luz y por eso nos ha tocado ir profundamente. Pero saben, Sara y Abraham, el enemigo les persiguió la promesa hasta que les tocó morir a ellos dos, morir a su vieja naturaleza. Pero esa promesa se dio a luz porque ellos perseveraron a pesar de sus debilidades. Perseveraron, perseverancia, paciencia. Dile al que está al lado, persevera, sé paciente, sé paciente. Sé paciente, Teresita. Persevera, sé constante, porque además como Dios te tiene para grandes cosas también. Entonces, familia, yo creo que este es un llamado de la iglesia cristiana a perseverar en la verdad, en la verdad. Y la verdad el enemigo la va a perseguir, pero no te dejes. Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Señor por esta poderosa palabra de esta mañana. Vamos a concebir la vida. Amén. Bueno, muy bien. Vamos, familia, de pronto tienes poca fuerza. Vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. De pronto te está pasando lo que estaba pasando esta iglesia. A pesar de la poca fuerza que sentían, que en una batalla uno se debilita, en una batalla hay personas que han estado creyendo por meses, por años. De pronto Abraham y Sara se cansaron. Uno lo lee bonito, pero fueron años. José, David, esos grandes y hombres y mujeres de fe tuvieron que perseverar, tuvieron que tener paciencia, paz en el conocimiento también de Dios. Y el Señor te dice, mira adelante. Jesús miró hacia adelante y pasó la cruz. Si de pronto estás pasando un momento difícil, si el Señor te ha dado unas promesas preciosas y el diablo ha querido arrebatártelas y te ha tratado de perseguir a ver si tú no sigues embarazado de esa promesa, pero el Señor te dice, retén lo que tienes para que nadie tome la corona y dé esa luz, esa verdad. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta preciosa palabra de esperanza y de dirección. Gracias, Jesús, porque tú le quitaste las llaves al enemigo de la muerte. Tú le quitaste las llaves de las puertas que el enemigo cerraba. Y tú se las das a la iglesia, a esa iglesia que batalla, a esa iglesia, Señor, que hace referencia aún a David, un hombre que conquistó, un hombre que batalló contigo, Señor, tus batallas y tus luchas. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor, esa iglesia que batalla, esa iglesia que conquista, que se deja formar, que se deja tratar. A un hombre que recibió disciplina por su pecado, pero que no quería perder tu presencia, Señor. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos. Y aun si tenemos poca fuerza por la batalla, por el cansancio, como pastores oramos, como familia, oramos por los que están enfermos, Señor. Sabemos que la enfermedad no viene de ti, Jesús. Sabemos que tú fuiste a la cruz y por las llagas fuimos sanos, Señor. Aún de enfermedades emocionales, de dolores, Señor. Señor, y no nos queremos quedar en esos territorios. Y tú me das las llaves para salir de ese territorio de dolor, de frustración, de fracaso. Aún de mi pecado, Señor. Señor, yo sé que tú pagaste un precio para que yo salga de ahí, Señor. Y hoy tomo la decisión por la voluntad, Señor, de unirme, de ponerme de acuerdo contigo, Señor. Y hoy oramos por los muchos que necesitan conocer la verdad, Señor. Y hoy oramos como iglesia, que seamos esa iglesia que da luz, Señor, que concibe aún en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, sopla vida, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta conexión esta noche.
de poder, de gloria. Señor, gracias por ese derramamiento, Señor, sobre cada hogar. Gracias, el Rúa de Dios, el Espíritu Santo, llegando a tu hogar, llegando a tu casa. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, que ninguno quede como estaba, Señor. Que tu soplo llegue sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos. Perseveraremos, nos mantendremos, Señor, en la vigencia de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, te damos en esta noche, Señor, y que muchos vengan a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.